Muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Hoy, finalmente, con esta clase vamos a concluir nuestra materia en Derechos Humanos y Cultura de la Legalidad. El último tema que teníamos pendiente de estudiar precisamente es el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. Regularmente siempre me están apoyando para poder leer, comprender y analizar cada uno de estos conceptos, pero hoy como la clase, como sabemos, es pregrabada, solamente voy a hacer una explicación general de es- cómo, cómo trabaja o qué delitos persigue el Estatuto de Roma, la competencia de la Corte Penal Internacional, a quién juzga y algunos otros análisis que iremos viendo en el transcurso de la clase. Vamos a analizar la génesis y origen. El nacimiento del Estatuto de Roma surge de la necesidad de un tribunal permanente para evitar la impunidad de los crímenes más graves, superando los tribunales temporales de ex Yugoslavia y Ruanda. Pues obviamente derivado de todos los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial y ante la imperante necesidad de un orden derivado de las armas nucleares utilizadas y la capacidad destructiva de las mismas, surge precisamente este tribunal, el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional. La fecha de adopción es del 17 de julio de 1998 en Roma, Italia. Entra en vigor el 1 de julio del 2002, tras 60 ratificaciones de estados. Se negoció en la conferencia diplomática de plenipotenciarios bajo el principio de que los crímenes internacionales amenazan la paz mundial. Obviamente, cuando vimos el resultado de la bomba atómica lanzada en Hiroshima y Nagasaki, la capacidad destructiva, obviamente nos dimos cuenta o se dieron cuenta que el armamento nuclear podría llegar a destruir al mundo y obviamente a todos los que habitamos en él. Vamos a ver que uno de los antecedentes son los juicios de Nuremberg en 1945 y la Convención contra el Genocidio de 1948. La competencia material y qué crímenes castiga. Bueno, el Estatuto de Roma solo tiene competencias sobre los crímenes núcleo, que son imprescriptibles y no admiten amnistía. ¿Qué es lo que significa? Que aunque por la misma naturaleza transcurre el tiempo, no van a prescribir, no van a dejar de buscar a los responsables para que se pueda hacer justicia. Bueno, los delitos o los crímenes que castiga el Estatuto de Roma, el número uno es el genocidio, la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Bueno, dos, los crímenes de lesa humanidad, el ataque generalizado sistemático contra la población civil, obviamente utilizando la tortura, la desaparición, la esclavitud. Los crímenes de guerra son infracciones graves a los convenios de Ginebra en conflicto armado. Nosotros también vemos el crimen de agresión, que es el número 4, el uso de la Fuerza Armada contra la soberanía de otro Estado. Este fue activado en 2018. ¿Y qué artículos del Estatuto de Roma plantean esto? Bueno, el artículo 6 nos habla del genocidio, el artículo 7 sobre el crimen de lesa humanidad, el artículo 8 sobre crímenes de guerra y el artículo 8 bis sobre la agresión y enmiendas de Kampala. A ver, vamos a avanzar con nuestra siguiente diapositiva y vemos precisamente la penalidad y las sanciones. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas? Bueno, la Corte Penal Internacional no aplica la pena de muerte.
Las penas buscan la retribución, pero también la justicia restaurativa, que significa la reparación integral del daño ocasionado. La reclusión máxima que plantea son de 30 años o perpetuidad, pero esta solamente se aplica en casos de extrema gravedad, multas y decomisos de bienes procedentes del crimen, un fondo fiduciario para reparación a las víctimas. ¿Qué normatividad la aplica? Bueno, pues el artículo 77 habla sobre las penas precisamente de los crímenes cometidos. Ejemplo es Dominic Orwen en Uganda, fue condenado a 25 años de prisión por 61 crímenes, incluyendo matrimonios forzados y reclutamiento de niños. Bueno, vamos a ver el alcance geopolítico. La Corte Penal Internacional no es universal, automática. Funciona bajo el principio de justicia delegada. Actualmente hay 124 estados parte. Tenemos también las grandes ausencias precisamente de Estados Unidos, Rusia, China, Israel, y esto limita la eficacia geopolítica de la Corte Penal Internacional. Tiene jurisdicción si el crimen ocurre en territorio de un Estado parte, si el acusado es nacional de un Estado parte, si el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas remite el caso aunque el país no sea miembro. Aunque el país no sea miembro, muy bien. ¿Cuál es el estatus actual? En América Latina tiene alta adhesión. México ratificó en 2005. África es el bloque con más casos abiertos. La normatividad establecida es el artículo 12 sobre las condiciones previas para el ejercicio de la competencia. Muy bien, vamos a ver la jurisprudencia, las resoluciones y casos emblemáticos. Bueno, tenemos entre ellos el caso Tomás Lumbán de 2012, primera sentencia condenatoria que nos habla sobre crímenes, reclutamiento de niños, soldados, sentó precedentes sobre la protección a la infancia. También nosotros debemos analizar que en algunos países de Sudamérica precisamente había reclutamiento de niños, se los llevaban a la sierra y ahí los entrenaban en armamento y en situaciones militares. El caso Al-Mahdi de Mali en 2016 es el primer caso enfocado en destrucción del patrimonio cultural en Tombuctú como crimen de guerra. La orden de arresto de Vladimir Putin en 2023 como jefe de Estado de Rusia por la deportación ilegal de niños ucranianos. Esto es tomado como un crimen de guerra y también nos muestra que la impunidad de jefe de Estado no aplica ante la Corte Penal Internacional. Obviamente los jefes de Estado no tienen inmunidad ante la Corte Penal Internacional. Esto está establecido en el artículo 27 del Estatuto de Roma. Las resoluciones es la sentencia Lubanga 01 diagonal 04-01 diagonal 06 y la orden de arresto, situación en Ucrania 02 diagonal 22. Bueno, vamos a ver el principio de complementariedad, la normatividad nacional e internacional aplicable. El principio clave es que la Corte Penal Internacional es un tribunal de última instancia, cuando ya los estados ya no pueden juzgar a los responsables de este tipo de crímenes y solo actúa si el Estado-Nación no quiere o no puede juzgarlos por la magnitud y todo lo que implica. Esto obliga a los países a armonizar sus leyes internas. México reformó el artículo 21 de la Constitución para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Legislación de implementación. Precisamente muchos países han creado leyes especiales
ley de cooperación con la Corte Penal Internacional o han modificado sus códigos penales para, para tipificar el genocidio y los delitos de lesa humanidad, exactamente como lo hace el Estatuto de Roma. Vamos a ver cuál es el vínculo jurídico. El compromiso diplomático de México con su realidad legislativa interna y la relación que tiene México con la Corte Penal Internacional no es de subordinación, sino de cooperación y complementariedad. Vamos a verlo. México, el Estado mexicano firma el 7 de septiembre del 2000, ratifica el 28 de octubre del 2005 y entra en vigor para México el 1 de enero del 2006. El Senado de la República aprobó la ratificación, depositando el instrumento ante la Organización de las Naciones Unidas, volviendo a México el Estado parte número 100. ¿Cuál es esta trascendencia en cuanto a que México aceptara a la Corte Penal Internacional, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional? México renuncia a la soberanía absoluta en materia penal. ¿Qué es lo que significa, por ejemplo, esta lectura? Yo, Estado mexicano, voy a permitir que en caso de que se cometan este tipo de crímenes dentro del Estado mexicano, puede entrar la Corte Penal Internacional para precisamente juzgar a los responsables de estos delitos. Aceptó que si sus tribunales nacionales no pueden o no quieren juzgar atrocidades, un tribunal de la Haya puede hacerlo. Vamos a ver un ejemplo práctico. Antes del 2006, un genocidio en México era un asunto interno. Hoy es un asunto de incumbencia global. Por ejemplo, lo que ocurrió el 2 de octubre. Es algo tan trascendente que a la fecha, bueno, siguen marchas y manifestaciones. Esto evidentemente, pues México no había ratificado todavía la competencia de la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma. Pero ¿saben algo? Es importante recordar que este tipo de delitos no prescriben. Y eso precisamente pasó con el caso Radilla Pacheco, recordemos eso. Vamos a continuar. ¿Qué reformas constitucionales se llevaron a cabo para hacer la adecuación o la armonización legislativa en el Estado mexicano? Bueno, se reformó el artículo 21 constitucional, párrafo 8, y esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de junio del 2005. El texto dice: el Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. ¿Cuál es la trascendencia? Precisamente es el puente constitucional. Si en este párrafo la entrada de un mexicano a la Corte Penal Internacional habría sido inconstitucional. Se rompió el candado de la territorialidad exclusiva de la ley penal mexicana. El estándar, vamos a ver, normatividad internacional aplicable. El Estatuto de Roma de 1998, en el artículo 5, habla sobre la competencia sobre el genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. El artículo 17 nos habla sobre el principio de complementariedad de la Corte Penal Internacional como último recurso. Y el artículo 27 sobre la improcedencia del cargo oficial. No hay una inmunidad
para jefes de Estado o generales que hayan ordenado este tipo de delitos. ¿Cuál es la trascendencia? Establece que la responsabilidad penal es individual, no del Estado, y que los crímenes son imprescriptibles, no caducan con el simple paso del tiempo. Si un general mexicano comete crímenes de guerra hoy, puede ser juzgado en 30 años sin importar si ya se retiró. Esto es importante. Más adelante vamos a hacer un análisis precisamente de este tipo de órdenes y además vemos que la Corte Penal Internacional no solamente va a juzgar a quien dio la orden, no importa si es un general, un capitán o el cargo que tenga o el mismo jefe de Estado, también va a juzgar a cada uno o cada una de las personas que ejecutaron estas órdenes. Muy bien, vamos a ver cuál es la deuda legislativa que tiene el Estado mexicano con la Corte Penal Internacional. Vamos a ver cuáles son las leyes creadas y reformas nacionales. Bueno, el artículo penal federal, en el artículo 149, habla sobre el genocidio que ya existía, pero es anterior al estatuto. En el 149 bis habla sobre los crímenes de lesa humanidad, adicionado en el Diario Oficial de la Federación en 2012, pero con una redacción deficiente que no copia exactamente lo que establece el Estatuto de Roma. La falta de ley de implementación. México no ha creado una ley especial completa que tipifique correctamente los crímenes de guerra según el estándar de Roma. Nosotros vamos a ver precisamente que, que para que se pueda cumplir con estos crímenes, tiene que haber una clasificación, una simbolización, la discriminación, la deshumanización como tal. Ya no estamos viendo a las personas como personas, la estamos viendo como seres inferiores, inclusive en algunos crímenes las veían como cucarachas, como animales, como contaminación, como contaminantes de la sociedad. Empieza a organizar este tipo de población, las aíslan, las polarizan. Ahí se empieza a generar precisamente una lista de víctimas, esa persecución y pues la masacre como tal, la muerte. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues empieza la negación, ¿no? El Estado empieza a justificar el por qué era importante exterminar este tipo de población, como si fuera la solución al problema de un Estado. Al no tener los tipos penales homologados al 100% con el Estatuto de Roma, México corre el riesgo de que la Corte Penal Internacional diga, tus leyes, México, son insuficientes, así que yo atraigo el caso. No tienes la capacidad ni la voluntad de juzgar estos crímenes que se cometen en el Estado mexicano. Y como no lo haces, lo voy a hacer yo. Uno de estos ejemplos prácticos es la tortura sistemática en México. A menudo se juzga como tortura un delito grave y no como crimen de lesa humanidad o crimen internacional, lo que dificulta ver el patrón sistemático. Cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del nuevo modelo de policía de justicia cívica, ¿qué es lo que nosotros hacemos o qué es lo que va a empezar a crear este juzgado cívico? Una matriz con el mayor nivel de desagregación posible que va a permitirnos obtener información de personas reincidentes, de los días con mayores problemáticas, los horarios, cuántas personas, las localidades, la población, la colonia, y los objetivos. Vamos a empezar a identificar, bueno, zonas de alta incidencia, de baja incidencia, los tipos de problemática. Vamos entonces a hacer una contrainteligencia operativa
efectiva en base a la información de inteligencia que nosotros estamos recabando. Pero si precisamente no se cumple, entonces no vamos a poder obtener la información de origen que necesitamos. ¿Qué es lo que nos establecen aquí? No vamos a ver ese patrón sistemático donde, por ejemplo, el modelo de Estado es el estadocentrismo precisamente, donde la máxima expresión de esto es la militarización de la seguridad pública y es lo que precisamente nosotros tenemos que ver. Tratamos de migrar a un modelo ampliacionista, antropocéntrico y sociocéntrico que está siendo como una batalla generalizada y contradictoria ante este tipo de casos. Vamos a ver, las comunicaciones a la Fiscalía. Las organizaciones civiles han enviado comunicaciones y denuncias a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, acusando a presidentes y altos mandos de México por la violencia de la guerra contra el narco en 2006 y continúa en la actualidad. Vamos a ver que hasta hoy la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no ha abierto una investigación formal contra México porque considera que la violencia es mayormente entre cárteles, que habla también, o sea, delincuencia organizada o que el Estado sí esté investigando, obviamente de manera deficiente. Sin embargo, los expedientes México sigue bajo el monitoreo constante de la Haya. Muy bien, vamos a analizar un poco más en qué consiste precisamente este expediente México. Bueno, aquí nosotros vamos a ver que hay una deuda legislativa y la falta de tipificación adecuada. Acuérdense que lo que no está prohibido está permitido. Cuando nosotros hablamos del tipo penal y estamos hablando en estos momentos de derecho penal internacional, cuando nosotros hablamos del tipo penal, debemos ver lo que establece la ley y precisamente tenemos que adecuar la conducta a la conducta del individuo a lo que establece la norma. Y si no está tan claro, entonces, ¿cómo nosotros podemos encuadrar este crimen? Aquí vemos que México ratificó el Estatuto de Roma en 2005, pero no adecuó correctamente el Código Penal Federal a los estándares internacionales. No hay una adecuada armonización legislativa. La falla en lesa humanidad en el artículo 149 bis del Código Penal Federal es deficiente. No copia la definición exacta del artículo 7 del Estatuto de Roma. Hay falta de claridad en el ataque generalizado sistemático. Falla en responsabilidad de mando. No existe en la ley civil mexicana una norma clara que castigue al superior jerárquico, jefe político o militar, por las omisiones de sus subordinados, como lo exige el artículo 28 del estatuto. Entonces, ¿cómo pretendemos erradicar toda esta problemática de corrupción? ¿Cómo podemos erradicar y de alguna manera ser responsable a quien está cometiendo este tipo de crímenes si no hay una normativa clara? Si es algo, si queremos un orden social, no podemos tener vacíos legales, porque entonces da pauta a que estos hechos queden impunes. Vamos a ver el efecto boomerang. Al no tener los delitos bien tipificados en casa, se activa el principio de complementariedad en contra de México. La Corte Penal Internacional puede decir, como tu ley nacional no cubre el crimen con la misma gravedad y elementos que el Estatuto de Roma, técnicamente no lo estás juzgando. Por tanto, el caso es admisible para mí. ¿Qué es lo que significa si tú
Estado, no tienes la capacidad y no hay una armonización legislativa adecuada, va a tomar competencia la Corte Penal Internacional. Y precisamente esta deuda legislativa es una invitación abierta a la intervención de la Corte Penal Internacional. Es preciso que por eso, si deseamos un orden social bien establecido, tenemos que aborrecer los vacíos legales. No podemos permitir que las cosas sigan impunes ante crímenes de esta naturaleza. Bueno, vamos a ver cuáles son los exámenes preliminares. Se refiere al conjunto de comunicaciones y denuncias enviadas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por organizaciones no gubernamentales. Alegan que la estrategia de seguridad militarizada, precisamente la guerra contra el narco, ha derivado en crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición, asesinatos cometidos por fuerzas estatales de manera sistemática, no como hechos aislados. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha mantenido a México en observación, que esto es una fase de análisis, pero no ha abierto una investigación formal, porque considera que la violencia es grave, pero que México tiene instituciones funcionales que intentan investigar. Sin embargo, si se prueba que la impunidad es estructural, fingir que se está investigando con tal de poder cubrir a los responsables, el expediente sí podría pasar a una fase de investigación. Ahora la pregunta es, ¿el caso Ayotzinapa entra dentro de los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, cuando estamos hablando de la desaparición forzada de 43 estudiantes y ejecución de otros con participación de policías municipales, estatales, militares y colusión del ejército del 27 Batallón? La creación, dice, la obstrucción, creación de la verdad histórica mediante tortura, manipulación de evidencias. Bueno, vamos a ver. En razón de tiempo, sí puede tener competencia en la Corte Penal Internacional, porque precisamente es posterior a la ratificación del Estado mexicano. En razón de materia es un crimen y sí tiene competencia, ya que habla de la desaparición forzada, es un crimen de lesa humanidad que está establecido en el artículo 7.1, inciso I, Estatuto de Roma. En contexto, para que la Corte Penal Internacional entre, se debe probar que no fue un hecho aislado, sino parte de una política de Estado o ataque sistemático. El grupo de investigadores especializados aportó pruebas precisamente de este patrón. La complementariedad es la clave. Si la Corte Penal Internacional tendría competencia, sí y solo si se demuestra que el Estado mexicano está protegiendo a los máximos responsables, a la cadena de mando militar, y que el juicio actual es una simulación. En esto, una vez que esto se demuestre, entonces vemos que precisamente sí y solo sí podría tomar competencia la Corte Penal Internacional. Y eso creo que quedó plenamente demostrado. Bueno, ya checamos que precisamente la Corte Penal Internacional podría juzgar a los responsables de la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, Guerrero, y cumple con todos los requisitos de gravedad y materia, aunque hay obstáculos en la complementariedad, mientras que la Fiscalía de la República mantenga procesos abiertos y haya detenidos como el exprocurador Murillo Caram
o generales, la Corte Penal Internacional se abstendrá de intervenir, pues su función es actuar cuando la justicia nacional está colapsada o ausente. Solamente habría que demostrar ante la Corte que precisamente este proceso que se llevó a cabo en México es una simulación y está establecido en el artículo 17 del Estatuto de Roma, donde habla sobre la falta de disposición para juzgar. Ahorita nosotros vamos a hacer un pequeño análisis precisamente de la obediencia debida frente al Estatuto de Roma. ¿Qué nos dice el Estatuto de Roma como servidores públicos ante las órdenes que podamos recibir de nuestros superiores, del comandante o alguien? Dice, bueno, aquí vamos a romper el mito de la obediencia ciega y sustituirlo por el concepto de obediencia reflexiva. Para un elemento operativo, ya sea soldado, marino, guardia nacional, policía, de todos los niveles de gobierno, el artículo 33 del Estatuto de Roma es un seguro de vida jurídico donde explica cuándo decir no a un superior para evitar terminar en una prisión internacional o nacional. Vamos a ver, la regla general, el orden legal rutinario, patrullar, detener con informe policial homologado, el uso de la fuerza proporcional, los eximientes de responsabilidad. Si la orden es legal, el deber es cumplirla. El estatuto protege la disciplina militar y policial en operaciones legítimas. El cumplimiento. Obedeces. Si algo sale mal por error de cálculo del mando, la responsabilidad es suya, no tuya. Siempre que hayas ejecutado bien la orden que se te dio. La responsabilidad de mando. El superior responde por el éxito o fracaso táctico de la operación. Y la situación, el comandante ordena entrar a una casa con orden de cateo. La acción es que entras y aseguras esto es legal. Vamos a ver la primera excepción. Con el crimen de genocidio, si tu orden es exterminar a un grupo por su etnia, nacionalidad o religión o cualquier otra índole, no hay defensa. El artículo 33.2 dice, la orden de cometer genocidio no es manifiestamente lícita, o sea, es ilegal, completamente ilegal. Este es un crimen contra la humanidad. ¿Tienes deber de obediencia? No. Si obedeces, eres coautor. No puedes decir ante el juez, mi general me ordenó matarlos. Vas a la cárcel igual que tu general y muy probablemente, pues obviamente el general niegue que te dio esta orden, porque estas órdenes son orales, no son escritas, no vienen firmadas y obviamente pues son clasificadas. En caso de que haya algún medio de prueba, ¿no? Autoría mediata. El mando es el autor de escritorio, pero tú eres el autor material y ambos son condenados. La situación, maten a todos los migrantes del X país que encuentren en la brecha. Acción, no debes cumplir. Reportar y negarse. Es un crimen internacional. Esto es importante que les quede bien claro. Bueno, la excepción 2, crímenes de lesa humanidad, que es un ataque sistemático contra civiles donde se aplica tortura, desaparición forzada, violación. Obviamente esto es ilícito. Cualquier soldado, policía sabe o debería saber que torturar o desaparecer gente o personas es ilegal. La ilegalidad se manifiesta de manera obvia. A ver, la culpabilidad plena. Al ser una orden manifiestamente ilegal,
Si pierdes la protección, la obediencia debida, eres criminalmente responsable ante la Corte Penal Internacional. Y la responsabilidad por omisión, si el mando sabía que sus tropas estaban torturando